Este es el BIS-14, un avión diseñado por el ingeniero brasileño Alberto Santos Dumont. Emprendió su primer vuelo en 1906. Era la primera vez en la historia de la humanidad que se diseñaba una aeronave que era completamente autónoma, despegaba por sus propios medios y era capaz de volar. Lo hizo por los cielos de Bagatelle en Francia, aunque solo por 60 metros. Sin embargo, fue un gran hito para la humanidad. Pero ¿cómo era posible que ya éramos capaces de diseñar aviones? ¿Cuál es el principio que está detrás del vuelo de un avión? ¿Por qué, si los automóviles de Fórmula 1 o los autos de carrera viajan a velocidades más grandes que las propias avionetas, no despegan del suelo? Sin embargo, estas con velocidades inferiores sí lo pueden hacer. Quédense hasta el final y les explicaré por qué sucede esto. Bienvenidos a la clase de Mecánica de Fluidos, volumen 2. Empecemos por un ejemplo con el que quizás estamos más relacionados, ya que son cosas que están aquí en la Tierra. Hace muchos años atrás, los ciclistas en las grandes vueltas acostumbraban a llevar bicicletas que tenían frenos de zapata que eran accionados por un mecanismo de guaya. Cuando tú frenabas o utilizas un mecanismo de este tipo, la fuerza que tú imprimes con tu mano es la misma con la que vas a frenar. Por lo tanto, si vas a una velocidad muy alta, vas a requerir de mayor fuerza para ser efectivo con la frenada. Pero hoy en día vemos que los ciclistas en las bicicletas de alto rendimiento llevan otro tipo de frenos. Llevan normalmente, ya sean frenos de zapata o de disco, pero tienen un mecanismo hidráulico. Resulta que este mecanismo parece que multiplicará la fuerza, porque simplemente ellos con mover algunos de sus dedos, no con mucha fuerza, pueden ejercer una gran fuerza de frenado sobre su bicicleta y detenerla en mucho menos tiempo. Este mecanismo también es muy común en los automóviles. Imagínate tú si tu carro no tuviese un mecanismo hidráulico para frenar. Tuvieses que aguantar, si vas andando a 40 kilómetros por hora, un carro que pesa más de una tonelada simplemente con la fuerza de tu pie. Eso no tiene lógica alguna. Por eso es que se utilizan estos mecanismos hidráulicos. De hecho, las grúas siguen también estos principios, otros mecanismos de frenado como los de las motocicletas y también muchos ejemplos más en ingeniería. Pero, ¿qué me explica a mí este principio? Lo que me lo explica es la ley de Pascal. ¿Y qué dice esta ley de Pascal? Dice de manera explícita que cuando se aplica presión a un fluido encerrado, la presión se transmite sin disminución a cualquier punto en el fluido y a todos los puntos en las paredes del contenedor. Este es un ejemplo de, pongamos cualquier mecanismo o ejemplo de ingeniería que les había puesto, simplificado. Aquí tenemos un fluido que está encerrado, completamente encerrado. Tenemos un área pequeña de este lado y un área más grande de este otro lado. Cuando se ejerce una fuerza en el área más pequeña, la presión se va a distribuir de manera igual a lo largo de todo este fluido y por ende la fuerza que salga por el área más grande parece que fuese mayor o más bien es mayor, como si se hubiese multiplicado. Resulta que podemos escribir esta ley de Pascal como lo siguiente: la presión es igual a fuerza 1 sobre área 1 igual a fuerza 2 sobre área 2. O explicado de otro modo, la relación de las áreas, área 1 sobre área 2, es igual a la relación de las fuerzas, fuerza 1 sobre fuerza 2. Este mecanismo es el que me ayuda a mí, o este principio más bien, es el que me ayuda a multiplicar la fuerza en sistemas de ingeniería, como el que habíamos revisado nosotros, de los frenos. Avancemos ahora cuando los fluidos ya no están quietos, sino que empiezan a moverse. Vamos a iniciar con la ecuación de la continuidad. La ecuación de la continuidad me dice a mí lo siguiente, que el producto del área y la rapidez del fluido en todos los puntos a lo largo de una tubería es constante para un fluido incompresible. O sea que el caudal se mantiene constante a lo largo de esa tubería cuando el fluido es incomprensible, como los fluidos con los que estamos trabajando nosotros, que no van a cambiar su densidad ni van a cambiar, digamos que sus propiedades más generales. Definamos un poco qué es el caudal, por si no lo recuerdan o nunca han escuchado esa palabra. El caudal me dice a mí qué cantidad de agua pasa por un determinado instante de tiempo. Sus unidades son metros sobre segundo. Y la ecuación de la continuidad de manera general me dice a mí que indistintamente de si la porción es pequeña o si la porción es grande, ese caudal se va a conservar. En esta tubería aquí, tanto el caudal 1 como el caudal 2 se va a mantener igual. Miren las unidades que tiene caudal,
metros cúbicos sobre segundo son las que se utilizan en el sistema internacional. También podemos trabajar con litros sobre segundo, es una unidad bastante común. El caudal lo podemos expresar como el producto del área por la velocidad. O sea que el área 1 por la velocidad 1 va a ser igual al área 2 por la velocidad 2. Y aquí ya yo puedo interpretar mejor las cosas y ya sé por qué ese caudal se va a conservar. Si yo voy por una sección que es más estrecha, el área es más pequeña, para que se conserve ese caudal, algo tiene que subir y ese algo es la velocidad. Si yo tengo área pequeña, la velocidad va a ser más grande en mi sistema que está cerrado. Caso contrario, si ya yo tengo un pedazo de tubería que es un poco más ancho, entonces mi área va a crecer y algo tiene que disminuir para que ese producto de caudal se mantenga constante. Por lo tanto, en las secciones que son más anchas, nosotros acostumbramos a tener velocidades más pequeñas. Si el área 1 es más pequeña, la velocidad 1 tiene que ser mayor. Si el área 2 es más grande, la velocidad 2 tiene que ser menor. Miren este ejemplo que quizás nos va a hacer cambiar un poco lo que pensamos. Cuando estamos regando las matas en el patio utilizando una manguera o lavando nuestras bicicletas, lavando cualquier cosa, normalmente tomamos la manguera, ponemos un dedo en su agujero, por lo que vamos a hacer una reducción en su área. Según lo que acabamos de ver en la ecuación de continuidad, a menor área vamos a tener una mayor velocidad. Pero normalmente nosotros decimos que el agua sale a presión. ¿Realmente el agua está saliendo ahí a una mayor presión? A nosotros nos han dicho toda la vida que sí, que si le pones el dedo a la manguera el agua va a salir con una presión muy superior. Sin embargo, esto es falso. El agua de hecho está saliendo con una presión mucho menor. Está saliendo a una velocidad superior en este punto de salida. Sin embargo, su presión en ese punto en realidad es más baja. ¿Por qué les estoy diciendo este disparate? Esto está explicado por la ecuación de Bernoulli. Esa ecuación contiene lo siguiente. La suma de la presión, energía cinética por unidad de volumen y energía potencial gravitacional por unidad de volumen tiene el mismo valor en todos los puntos a lo largo de una línea de corriente para un fluido ideal. Daniel Bernoulli. Y esa ecuación consta de tres grandes términos, que lo he llamado el primero el término de la presión, que contiene la presión absoluta. Segundo, un término cinético que me incluye la densidad y la velocidad, un medio de la densidad del fluido por la velocidad al cuadrado, más el término hidrostático, que este ya lo conocemos de antes. Ese me incluye la densidad del fluido, la gravedad y su altura. Entonces, analizando un poco esta ecuación de Bernoulli, que es para los fluidos que están en movimiento, ojo, aquí ya las cosas empiezan a moverse y me cambian un poco las cuestiones. Si yo incremento su velocidad de ese fluido, miren lo que pasa con el término cinético. La velocidad está aquí elevada al cuadrado. Por ende, en esta igualdad va a tener un valor muy significativo. Y para que a lo largo de la línea de fluido se mantenga constante esos niveles de energía, por otro lado va a tener que bajar la cosa. Entonces, esto va a bajar. La presión en ese punto va a bajar, ya que yo he hecho un incremento de la velocidad. Para poder mantener las cosas en el mismo nivel de energía, tiene que quitarse algo. Nada es gratis en esta vida. Pasemos ahora al ejemplo del avión, para dar respuesta al interrogante que habíamos planteado al inicio. Esta es la sección transversal de un ala de un avión, como si la tomáramos y la cortáramos por la mitad. Alrededor tenemos un fluido, en este caso ya no es agua, sino que es aire. Una partícula de fluido circundante tiene que viajar desde el punto A del ala hasta el punto B en la misma cantidad de tiempo. Y si se dan cuenta, si toma el camino por arriba, tiene que hacer un recorrido más largo, ya que hay una sección curva. Eso hace que la distancia sea mayor. Y si tiene que llegar en el mismo instante de tiempo que la partícula que viaja por debajo, significa que la partícula de arriba tiene que tomar una velocidad mayor. Entonces, el fluido viajando por arriba va a tender a tener una velocidad mayor a el fluido que va por debajo.
que va a tener una velocidad menor. Y de acuerdo a Bernoulli, si tenemos una mayor velocidad y hacemos que el término cinético sea mayor, algo tiene que disminuir. Y eso que disminuye para que se mantenga constante la ecuación va a ser la presión. Si tenemos mayor velocidad, vamos a tener entonces una presión menor, como en el ejemplo de la manguera. Tenemos entonces por encima del ala una sección con un área que tiene baja presión y por debajo tenemos una sección con un área que tiene una presión mucho más alta. Esto es lo que va a hacer que a medida que el avión se va a ir desplazando y aumentando su velocidad, la presión arriba va a seguir disminuyendo y abajo va a seguir aumentando. La diferencia va a ser más grande. Y como la naturaleza es floja, siempre toma el camino de menor energía, el movimiento del avión va a ser hacia arriba. Porque el ala lo que va a ir haciendo constantemente es ir buscando la zona de menor presión, porque es la zona, digamos que donde se encuentran los menores niveles de energía y por ende el avión va a tender a elevarse. Claro, esto es una versión muy simplificada de por qué los aviones vuelan. Existen otros factores más de lo que ocurre ahí con el ala que es un poco más complejo, pero podemos dejarlo ahí. Y ahora, veamos el ejemplo del automóvil. ¿Por qué no despegan del suelo? A pesar de que algunos pueden llegar a alcanzar velocidades muy superiores a algunas avionetas. Por ejemplo, este Bugatti Chiron Sport alcanza una velocidad máxima de 500 km por hora, dejando en línea recta. Hay algunas avionetas que solamente alcanzan los 250 km por hora y pueden llegar hasta pesar menos que este Bugatti. ¿Por qué este carro no vuela? Ocurre el efecto contrario que con las alas del avión. Las alas aquí, los alerones más bien, están diseñados de manera inversa. La parte de arriba está diseñada de tal manera que la velocidad que viaja por encima del alerón va a ser menor a la que está por debajo. Por ende, vamos a tener una sección de mayor presión en la parte de arriba y en la parte de abajo vamos a tener una sección con presión mucho menor. A medida que nuestro carro vaya avanzando en una dirección y vaya teniendo mayor velocidad, lo que va a existir es una fuerza como una especie de empuje de downforce que va a hacer que este carro se adhiera al suelo a medida que alcanza una mayor velocidad. Si teníamos antes un ala de un avión que era en este sentido, el alerón de los carros va a ser de esta forma. Entonces aquí abajo tenemos una velocidad mayor, aquí arriba tenemos una velocidad menor. Y esto es lo que sucede: presión mayor arriba al tener menor velocidad y presión menor abajo al tener una mayor velocidad. Nuevamente lo que me explica esto es Bernoulli. Es el mismo principio que rige de por qué los aviones vuelan. Pero no solamente en máquinas complejas podemos ver en acción el principio de Bernoulli. Veamos este ejemplo de un deporte, de cómo toma la curva un balón en un tiro libre. Así que vamos a reproducir este video. A los que les gusta el fútbol creo que saben muy bien quién es este. Este es Roberto Carlos. Toma distancia para cobrar el tiro libre y se va a aproximar para la carrera. Va a la carrera, le pega, evade la barrera y gol. Ahora en la repetición se va a observar el efecto tan increíble que toma ese balón. Se abraza con Ronaldo. Miren la curva tan impresionante y cómo burla la barrera. El balón parece que fuera hacia afuera. Parece que fuera a salir normal. Sin embargo, de un momento a otro, se mete hacia adentro, engaña al arquero y termina como uno de los goles más recordados en la historia del fútbol. Tremendamente increíble el efecto que toma ese balón. Pero, ¿qué es lo que lo explica? Vamos a poner un poco de contexto antes. Este fue un partido en 1997, en junio 3, en Lyon, Francia. Era un amistoso de preparación en vistas del Mundial
de Francia en 1998. El partido quedó 1-1, no tuvo mayor trascendencia para la historia, pero ese gol sí, ya que el balón viajó a más de 84 millas por hora y estaba a una distancia de 38 yardas, que eso es un poco más de 35 metros. Miren la barrera que tenía. Vieira, Zidane, Maurice Deschamps, campeón del mundo hace poco con Francia, Desailly y el arquero era Bartés. Pero eso no nos importa tanto. Veamos el esquema del balón. El balón va avanzando en dirección hacia la portería y Roberto Carlos le pega con los tres dedos del borde externo del pie. Él lo hace con semejante violencia para que el balón comience a girar de manera muy agresiva. Y cuando el balón comienza a girar, miren, va en dirección hacia la portería y el fluido circundante, que es aire, viene viajando en esta dirección. El balón va viajando en este sentido, va viajando en contra de las manecillas del reloj. Y de un lado vamos a tener que el aire va en dirección contraria a el giro y por ende ahí la velocidad del fluido va a ser menor. Recordemos que si tenemos una velocidad menor, entonces según Bernoulli la presión va a ser más alta. Pero del otro lado vamos a tener una zona de baja presión, ya que la velocidad aquí va a ser mayor. Es mayor porque el aire que viene viajando, ese fluido, va en la misma dirección del giro y por ende vamos a tener mayor velocidad y una zona de baja presión. Y el balón lo que va a hacer es, a medida que avanza, ir buscando esas zonas de menores niveles de energía para mantener el equilibrio, o sea que va buscando las zonas de más baja presión. Va avanzando en el sentido del giro. Y a medida que nosotros impactemos con más fuerza y le demos mayor giro a ese balón, mayor va a ser la curva que va a tomar. Claro que existen otros factores como la turbulencia que pueden llegar a afectar el movimiento del balón. Sin embargo, este es el principio que explica por qué Roberto Carlos hizo ese gol de tiro libre imposible. Espero que les haya gustado esta segunda parte de mecánica de fluidos. Quédense para la parte siguiente, que vamos a ver unos ejercicios donde se explicará lo que hemos visto en la teoría. Chao.